a esta pirámide que les mostré, nos tocaría ver la parte de lo que es el HACCP, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, de esa manera, vamos a empezar a comentar un poco, vamos a ver un poquito la línea de tiempo, ¿verdad? De lo que es el HACCP. Realmente el HACCP está en inglés, pero lo que quiere decir es análisis de peligros y puntos de control. Eso es lo que quiere decir la parte de lo que es el HACCP. Y que realmente busca el HACCP como tal. La idea es poder prevenir esos peligros, ¿sí? Y garantizar, pues, la inocuidad de la parte de lo que son los alimentos. Esto fue desarrollado en los años 1950, en la década de los 50, por una compañía, que es la compañía Pismo, ¿sí? Debido a que, a solicitud, básicamente, de la NASA, que realmente la NASA necesitaba tener un sistema preventivo para que los astronautas, cuando tuvieran que realizar sus diferentes actividades, pues no tuvieran ningún problema con esos alimentos que fueran a ingerir, ¿sí? El HACCP pues es reconocido a nivel mundial, es un sistema muy bien adaptado por muchas empresas, ¿sí? Para poder garantizar esa inocuidad alimentaria. ¿Por qué? Porque ya no hacemos análisis, por ejemplo, a los productos terminados, sino lo que hacemos es prevenir que esos productos puedan tener un fallo. Entonces es un enfoque para poder identificar, para poder tener medidas de control, y de esa manera se va a reducir, se va a prevenir o eliminar aquellos peligros que son significativos a lo que es un nivel aceptable, ¿sí? Todo esto va a depender mucho del funcionamiento que tenga toda la parte de lo que son esos programas de prerequisitos. ¿Y cuáles eran esos programas de prerequisitos? Esos programas de prerequisitos, nosotros teníamos todo el control de proveedores, manejo integrado de plagas, la parte de lo que es instalaciones, la parte de lo que es equipamiento, toda esa parte, la aplicación de las buenas prácticas agrícolas, todo eso que tenemos acá en la parte de abajo es como la base sólida para poder realmente entrar a un HACCP. Si yo no tengo esto, no puedo avanzar. No sé si me logro explicar en esa parte. Entonces, todo cómo funcione el HACCP va a depender mucho de esos programas de prerequisitos, ¿sí? Entonces, podemos definir a un HACCP como un sistema que me va a identificar, que me va a evaluar, que va a controlar todos esos peligros significativos para poder tener una inocuidad alimentaria, o todas aquellas acciones, ¿sí? Para poder asegurar y mantener todos esos criterios de cumplimiento del HACCP, ¿verdad? ¿Por qué es importante adoptar un sistema como esto? Porque lo que voy a hacer es producir constantemente alimentos inocuos. Voy a poder identificar esos peligros y voy a poder tener métodos que puedan prevenir o eliminarlos. Y esto me va a dar como resultado un mejor diseño de producto y de la parte de lo que es el proceso de esa manera. Entonces, veamos por acá. Creo que acá tengo una línea de tiempo,
¿sí? De cómo realmente nace la parte de lo que es el sistema HACCP. En 1959 la compañía Pittsburgh desarrolla la parte de lo que es el HACCP, ¿sí? En los años 70, específicamente en el año 71, ¿sí? Pittsburgh presenta el HACCP a lo que es la industria de alimentos, ¿sí? En la década de los 70, específicamente en el 74, este HACCP se incorpora en la industria de alimentos que trabajan alimentos acidificados. Se recuerdan que los alimentos los podemos ir clasificando en función de su pH y podemos decir alimentos de alta, de baja y de baja acidez y alimentos acidificados. O sea, son aquellos alimentos a los cuales yo les incorporo, ¿sí?, un regulador de acidez con el objetivo de poderlo llegar a un pH que estamos hablando de un pH 4,6, en el que los microorganismos va a ser un poco más difícil de que se puedan ir desarrollando. Entonces, en ese año 74, pues se incorpora a esa parte de lo que es la industria de alimentos acidificados, ¿sí? En la parte de lo que es 1989, yo lo tengo acá, es acá, 1989, ¿sí? Acá en el año 1989 se publican los 7 principios del HACCP. Vamos a ver luego un video en que son esos principios de HACCP. Entonces ahí se empieza a publicar esos principios de HACCP. En el 92, acá, ¿qué es lo que sucede? Se adicionan, se incorporan previo a esos 7 principios los 5 pasos de HACCP, ¿sí? Ahí lo vamos a ver, que es conformar un equipo, definir el producto, definir el destino, hacer un diagrama de flujo y verificar ese diagrama de flujo, ¿sí? Entonces, en los años 92, bueno, se dice, bueno, no solo son 7 principios, hay que incorporarle los 5 pasos. Entonces se convierte realmente en 12 pasos después, porque tenemos 7 principios y 5 pasos y vamos a llegar a esa parte. En el año 93, el Códex Alimentario lo que hace es publicar, ¿sí?, todos esos lineamientos necesarios para poder aplicar el HACCP. Luego venimos y en estos años 95 se empieza a colocar o las industrias empiezan a adoptar y a regular el HACCP, empiezan a colocarlo como un método para poder ser introducido en su industria. Y fue la industria de mariscos la primera que adoptó la parte de lo que es el HACCP. Luego viene en los años 96, ¿sí?, y empiezan a incorporarse otras industrias, la parte de lo que es el HACCP, y acá viene lo que son las industrias que se dedican a productos cárnicos y la parte de lo que son aves, ¿sí? Entonces, de esa manera tenemos como la línea del tiempo. Dijimos, 59, Pittsburgh desarrolla, ¿sí? En el 71 se presenta la parte de lo que es la industria de alimentos. En el 74 se empieza a incorporarlo en la parte de lo que es alimentos acidificados. Todos aquellos productos en los que la industria agregaba un regulador de acidez para poder tener productos acidificados, empezó a adoptarlo, ¿sí? Acá empiezan los 7 principios. Acá dice, no hay solo 7 principios, hay que incorporar los 5 pasos preliminares, ¿sí?
Acá la parte de lo que es el Codex tiende a publicar todos esos lineamientos. Acá la industria de mariscos y en esto la industria de productos cárnicos, ¿sí? Entonces, también en los años 97, ¿sí? El Códex empieza a hacer una revisión de esas directrices que tiene el HACCP como tal, ¿sí? En los años 90, algunos países desarrollan estándares nacionales de HACCP, entre ellos Estados Unidos, Alemania, Australia, Dinamarca, empiezan a tener la parte de lo que son estándares, ¿sí? Y luego ya en los años 2000, pues esa ya es una iniciativa global de la parte de lo que es la inocuidad, ¿sí? En el 2002 se incorpora en la parte de lo que son bebidas, ¿sí? Jugos. En el 2003 empieza todo lo que nosotros vimos como principios generales de higiene alimentaria. El Códex lo coloca dentro de esos principios generales de higiene, la parte de lo que es el gas. En el 2005 pues se empieza a utilizar o a poner en marcha la parte de lo que es HACCP en todas aquellas comidas que son para los escolares, ¿sí? Luego en el 2008 hay lineamientos de parte de lo que es el Códex Alimentario para poder validar todo este proceso, ¿sí? Y luego en el 2011 se empieza a convertir en una ley, ¿sí? A través de la parte de lo que son todos esos atentados terroristas, ¿verdad? Entonces ya comienza una ley de parte de Estados Unidos para la parte de lo que es la aplicación. No sé si hay algún comentario, alguna duda. Si no, vamos a pasar. Ingeniero, ¿podría repetir qué pasó en el 2004, por favor? Ajá, en la parte de lo que es el 2003, están todos los principios generales, ¿sí? El Códex Alimentario tiene regulado todos esos principios generales de higiene, que fue lo que nosotros vimos en la parte de lo que son las buenas prácticas de manufactura, a través del Reglamento Técnico Centroamericano. Entonces, ahí, en esa norma de principios generales de higiene alimentaria, el Códex incluye la parte de lo que es el HACCP. No sé si estamos bien. Sí, ingeniero, gracias. Ok, muy bien, como no hay dudas, entonces vamos a ver la parte de lo que es el video del HACCP para que ya puedan ustedes estar ya un poco más claritos. Muy bien, no sé si se logra ver la pantalla. Ingeniero. Gracias por confirmar. Vamos entonces. This is Houston. Say again, please. Houston, we have a problem. El problema en el Apolo 13 fue eléctrico, pero podría haber sido diferente si los alimentos de los astronautas no hubiesen sido elaborados de acuerdo con los principios del sistema HACCP. El sistema HACCP fue desarrollado por la compañía Pillsbury y por la NASA, cuando ésta se preparaba para enviar un hombre al espacio. Al analizar los problemas que pudieran comprometer el éxito de la misión, preocupaba a los científicos la posibilidad de que los alimentos enviados a bordo transmitiesen alguna enfermedad a los astronautas mientras estuviesen en el espacio. Esto significaría el fracaso de la misión. Para evitar este problema, Pillsbury, una empresa estadounidense que ha producido los alimentos llevados en los primeros vuelos tripulados al espacio, desarrolló en conjunto con la NASA el sistema HACCP. El sistema se basa en un enfoque preventivo y sistemático ante los peligros biológicos, químicos y físicos
mediante la anticipación y la prevención, en lugar de centrarse en la inspección y las pruebas del producto final. El sistema de análisis de peligros y puntos críticos de control, cuya sigla HACCP viene del inglés Hazard Analysis and Critical Control Points, es una herramienta que utilizan los que manipulan e industrializan alimentos con el objeto de obtener productos inocuos para la salud del consumidor. Los peligros biológicos se deben a la contaminación por microorganismos patógenos como bacterias, virus y protozoarios, y a la contaminación por parásitos como las tenias, los ascarides y muchos otros que pueden transmitirse por los alimentos. Los peligros químicos se deben a la contaminación de los alimentos por productos utilizados en la limpieza y la desinfección, aditivos alimentarios, residuos de plaguicidas, toxinas, metales pesados y muchos otros productos químicos. Los peligros físicos se deben a objetos que pueden contaminar los alimentos y causar alguna lesión al consumidor, como ocurre con astillas de madera o trozos de vidrio, plástico y metal. El propósito del sistema HACCP es evitar que ocurran estos peligros mediante la aplicación de 7 principios. Principio 1. Realizar un análisis de peligros y establecer las respectivas medidas preventivas. Este principio corresponde a las letras HA de la sigla HACCP, es decir, Hazard Analysis. Es aquí donde se analizan los peligros para la salud del consumidor que pueden afectar al alimento en cada etapa de su preparación o proceso. Al definir los posibles problemas, pueden establecerse las medidas preventivas para cada uno de ellos. Por ejemplo, para evitar la multiplicación de patógenos en determinados alimentos, se debe hacer un control de la higiene y de la temperatura. Principio 2. Identificar los puntos críticos de control. Este principio corresponde a las letras PCC de la sigla HACCP. Un punto crítico de control es una etapa en la cual se puede aplicar el control para prevenir, eliminar o reducir el peligro a un nivel aceptable. Por ejemplo, el tratamiento térmico de alimentos es esencial para eliminar o reducir a niveles aceptables el peligro constituido por las bacterias patógenas. Principio 3. Establecer los límites críticos. Para cada punto crítico de control deben establecerse y especificarse límites críticos. Estos son criterios que se distinguen entre lo que es aceptable y lo que es inaceptable. Los límites críticos se utilizan para juzgar si un proceso está o no produciendo alimentos seguros. Los límites críticos pueden ser distintos factores, como la temperatura, el tiempo, las dimensiones físicas del producto, la actividad del agua y otros. Por ejemplo, el límite crítico para el PCC de la cocción de la carne es la temperatura interna mínima de 60 grados centígrados. Principio 4. Establecer procedimientos de monitoreo o de vigilancia. El monitoreo es la observación programada de un PCC para determinar si se están respetando los límites críticos. Debe establecerse cómo se efectuará el monitoreo, en qué momento y quién es responsable. El monitoreo confirmará si se está siguiendo el plan HACCP. Un ejemplo de procedimiento de monitoreo es la lectura de termógrafos para certificar que la temperatura se mantiene dentro de los límites establecidos. Principio 5. Establecer las medidas correctivas. Pese a que el sistema HACCP es preventivo, el monitoreo puede detectar que se ha perdido el control del proceso. La pérdida de control se considera un desvío del límite crítico de un PCC. La acción correctiva debe controlar el producto que no cumple las normas y corregir la causa. Deben registrarse las acciones correctivas emprendidas. Un ejemplo de acción correctiva es el desecho de productos que no cumplen las normas. Principio 6. Establecer los procedimientos de verificación.
La verificación es la aplicación de métodos, procedimientos, pruebas y otras evaluaciones, además del monitoreo, para determinar la conformidad con el sistema HACCP. La verificación debe ser realizada por personal calificado o por individuos capaces de detectar deficiencias en el proceso. Análisis microbiológicos son un ejemplo de verificación. Principio 7. Establecer un sistema de registro. Los registros son pruebas escritas por las cuales se documentan las acciones emprendidas. Son muy importantes para revisar si el sistema HACCP es adecuado o no. Un registro muestra la historia del proceso, el monitoreo, las desviaciones y las acciones correctivas de un PCC por medio de gráficos, registros escritos o archivos electrónicos. Otros ejemplos son las planillas de monitoreo del proceso y los resultados de los análisis de laboratorio. Los principios del sistema HACCP pueden aplicarse en cualquier etapa de la producción de alimentos, desde la producción primaria hasta el consumo final, con objeto de tener un producto seguro e inocuo para el consumidor. Además de esto, el sistema HACCP es compatible con otros sistemas de control de calidad. Esto significa que la inocuidad, la calidad y la productividad pueden unirse a los beneficios de una mayor confianza por parte de los consumidores, más utilidades para las empresas y mejores relaciones entre quienes trabajan por el objetivo común de garantizar la inocuidad y la calidad de los alimentos. Todo esto puede expresarse en un beneficio evidente para la salud y para la economía de los países. La creciente aceptación del sistema HACCP en todo el mundo por parte de la industria, los gobiernos y los consumidores, junto con la compatibilidad con sistemas de garantía de calidad, permiten prever que este sistema será en este siglo XXI la herramienta más utilizada para garantizar la inocuidad de los alimentos en todo el mundo. Muy bien, entonces ahí tenemos la parte de lo que es la parte de lo que es el HACCP, ¿verdad? Y vamos a ir avanzando un poquito. Vamos, decime, Jordi. Bueno, lo que pasa es de que las tenias son parásitos, ¿verdad? Que se pueden hospedar en la parte de lo que corresponde el tracto digestivo de las personas, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, por eso habla de diferentes tipos de microorganismos que puedan estar presentes en la parte de lo que son los alimentos como tal, ¿verdad? Entonces, hablan de virus, hablan de bacterias, de parásitos, ¿verdad? Que puedan estar. Muy bien, vamos a avanzar y vamos a ver primero la parte de lo que son los pasos. ¿Cuántos pasos les dije que hay? 7. 5 pasos. 5 pasos y 7 principios. En total son 12 pasos, ¿verdad? Sí, muy bien. Integrados, pues ya los integran, se dividen en 5 pasos y 7 principios. Y alguna literatura va a decir, bueno, hay 12 pasos como tal, considerando los 5 pasos preliminares y los 7 principios. Bueno, entonces tenemos 5 pasos. El primer paso vamos a colocarlo acá, el paso 1. El paso 1, ¿en qué consiste? Consiste en formar el equipo HACCP, ¿sí? De esa manera, formación del equipo HACCP. Acá es importante que cuando se vaya a formar un equipo para poder crear la parte de lo que es el plan HACCP, sean personas con diferentes disciplinas, o sea, diferentes tipos de profesionales o diferentes tipos o diferentes conocimientos en áreas, ¿sí? Acá estamos hablando de que estos integrantes de este equipo
son personas que trabajan dentro de la empresa, que puede ir desde la gerencia, por ejemplo, hasta lo que son personas de un menor rango, hasta poder tener operarios, ¿verdad? Que conocen sobre la parte de lo que es el proceso como tal, ¿sí? Se recomienda que sea un grupo pequeño que conformen ese equipo, ¿sí? Además de ello, se habla más o menos entre 4 a 6 personas para que puedan realmente realizar una actividad de la mejor forma. Estas personas que integren este equipo, que conformen el equipo HACCP, deben de entender claramente la parte de lo que es la inocuidad alimentaria. Deben tener conocimientos específicos sobre la parte de lo que es el proceso de elaboración, pueden tener conocimientos sobre la parte de lo que es la calidad, sobre la parte de lo que corresponde a lo que es la microbiología, aspectos sobre la producción de esas materias primas. Por ejemplo, si nosotros vamos a producir un alimento, que nuestra materia prima venga de la parte agrícola, necesitaríamos tener un agrónomo ahí. Si viene de la parte pecuaria, pues necesitaríamos tener ahí un médico veterinario, un zootecnista, ¿sí? De esa manera poder conocer ese tipo de dónde proviene esa materia prima. Debemos de tener un especialista en producción porque va a conocer todas esas etapas del proceso. Va a conocer desde el inicio hasta el fin bondades que pueda tener ese producto, como también algunas dificultades que pueda presentar, ¿sí? Entonces, de esa manera se conforma el equipo. Un equipo multidisciplinario que tenga diferentes conocimientos, que pueda aportar esos conocimientos de manera de poder tener un plan escrito de la mejor forma. No sé si hay alguna duda ahí. Bueno, no creo. No, ingeniero, estamos bien. Gracias. Gracias, Gracias por responder. Bueno, entonces, luego, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, luego vamos a un paso 2, ¿sí? Ese paso 2 lo que habla es descripción. Acá lo que vamos a hacer es describir el producto. Vamos a colocar el nombre del producto, pero ese nombre debe ser en función de la parte legal, o sea, en función de las normativas. Debo colocar esa parte. Si es un jugo, si es una bebida, si es una mermelada, si es un queso, si es un embutido. Entonces le coloco el nombre del producto. Luego voy a colocar la parte de lo que es la composición e ingredientes que tenga, ¿verdad? ¿Cuáles son esos ingredientes que vamos o que tiene ese producto? ¿Qué tipo de aditivo le estamos incorporando? ¿Sí? De esa manera, pues yo voy a conocer, o las personas que van a evaluar esta parte, pues conocen realmente qué tipo de aditivos, qué tipo de materias primas, qué ingredientes son los que están dentro de ese producto. Luego debo de colocar características, ¿sí? Y acá estamos hablando de todas esas características, tanto físicas, tanto químicas, tanto biológicas que tiene el alimento, ¿sí? De esa manera puedo tener un panorama del producto. También es importante colocar cuál fue el método o cuál es el método de conservación al cual fue sometido ese alimento, ¿sí? Entonces, si es un producto precortado, si es un producto que fue envasado al vacío, si es un producto que fue envasado en atmósferas protectoras,
sea un producto que fue pasteurizado o un producto que fue sometido a un proceso de esterilización comercial. Entonces debo de colocar esa parte. Pero además de ello, debo colocar la parte de lo que es el envasado. ¿Qué tipo de envasado fue el que se utilizó? ¿Fue un envasado tradicional, un envasado convencional o un envasado aséptico? Pero también es importante que le tenga una etiqueta, ¿sí? El etiquetado va a ser importante para poder revisar esa norma del rotulado, que cumpla o no cumpla, ¿sí? Y otra de las cuestiones también importantes en este paso es cuáles van a ser esos componentes o esas condiciones para poder almacenar ese producto, para poderlo distribuir y para poderlo comercializar. También es importante que le coloquemos el tiempo en que ese alimento va a estar estable, ¿sí? O sea, cuánto tiempo va a mantener esas sus características físicas, esas sus características químicas, esas sus características sensoriales del producto. También es importante que dentro de esto yo le coloque cuáles son las instrucciones de uso del producto. Entonces, si ustedes se dan cuenta, vamos viendo que tenemos el paso 1, formación del equipo, un equipo multidisciplinario. Se recomienda que estén más o menos entre 4 a 6 personas. Luego tenemos un paso 2, que es describir el producto, los ingredientes, sus características, su método de conservación, el etiquetado, la parte de lo que es el tiempo de vida, ¿sí? Y sus instrucciones de cómo debe usarse ese producto, ¿sí? Muy bien. Luego vamos, decime, Anderson. Ingeniero, en este paso 2, me imagino que también tiene que ir descrito o declarado que se cumplen las normas, porque ahorita que tengo un empaque en mi mano dice que está certificado conforme a las normas. Tiene un número y las siglas de este tema. Ok, en el caso, por ejemplo, en la parte de lo que es el etiquetado, lo mencionaba yo, la parte de lo que es el etiquetado, ¿verdad? Cuando uno viene y ha estado certificado, por ejemplo, con una norma, no sé si ustedes pues han tenido, o como lo que tenés en tus manos ahora, ¿verdad? De que se le coloca ese plus para que el consumidor darle una mayor seguridad, ¿verdad? A la parte de lo que es el producto, mayor seguridad al consumidor, de que lo que va a ingerir realmente no le va a poder causar ningún tipo de daño, ¿sí? Entonces, acá estamos hablando de todas esas características que debe de colocársele al producto, ¿para qué? Para poder evaluar esos puntos críticos de control. Y si es interesante, ¿verdad? Que si ya, por ejemplo, tiene, acordate que para poder ingresar o dar este otro salto acá, debemos de tener todos esos prerequisitos bien fundamentados. Porque si no, si yo voy a tener muchos puntos críticos de control dentro de mi línea de producción, ¿qué es lo que quiere decir? Quiere decir que debo revisar todas las bases sólidas, porque esas bases sólidas, algo está fallando allí y de esa manera no puede realmente continuar con la parte de lo que es la pirámide, ¿verdad? No sé si más o menos te aclaro ahí, Anderson. Sí, ingeniero, gracias. Ok, muy bien. Entonces tenemos ahí la parte de lo que es el paso 2. Luego venimos a un paso 3. Y ese paso 3, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer con ese paso? Ese es importante colocarle el uso final del producto. Acá, ¿sí? Es importante saber cómo
y a quién va dirigido ese producto como tal. ¿Sí? O sea, si es un producto para todo tipo de personas, si es un producto solo para lactantes, por ejemplo, si es un producto solo para caballeros, si es un producto solo para damas, si es un producto que vaya dirigido para alguna persona que tenga algún problema, ¿sí? Diabetes, por ejemplo, o personas con alergia, o personas que puedan estar desnutridas. Entonces, debo de colocar cuál es el uso y qué realmente va dirigido este tipo de producto. Si hay personas que son vulnerables a algún ingrediente de este producto, por eso les decía, la parte de lo que son los alérgenos, ¿verdad? ¿Sí? Entonces debemos de tener en cuenta esa probabilidad de que se puede realizar un uso inadecuado o de forma accidental o de forma intencional. Entonces es importante también hacer énfasis en que ese producto pueda tener rastros, trazas de algún alérgeno, ¿sí? También es importante que acá coloquemos si ese producto está listo para poder ser consumido o por decirles, es un producto que lo debo de reconstituir. En el caso, yo compro, por ejemplo, una bebida en la cual le debo de incorporar agua, y lo estoy reconstituyendo, le debo incorporar azúcar o no le incorporo azúcar, o ya trae azúcar listo para poder ser consumido, ¿sí? Si necesita someterse a algún proceso de calentamiento o no necesita ser calentado, ¿verdad? ¿Sí? Entonces acá es importante considerar ese grupo o ese segmento de mercado al cual está destinado el producto. También es importante que acá nosotros coloquemos cómo es la forma correcta de poder manejar ese producto después de abierto, si lo puedo dejar a temperatura ambiente, si lo necesito mantener en una cadena de frío después de abierto, si necesito vertirlo en otro recipiente para poderlo calentar, o si ya está listo para poderlo colocar en el microondas, por ejemplo, cuánto tiempo lo voy a colocar allí para que de esa manera esté listo para el consumo. No sé si me explico o hay alguna duda. Todo Todo claro. bien, Inge. Ok. Todo bien, ingeniero. Muy bien, gracias jóvenes por confirmar. Bueno, luego tenemos un paso 4, ¿sí? Y ese paso 4, ¿en qué consiste? Acá lo que se va a hacer es la elaboración de un diagrama de flujo. Un diagrama de flujo es representar cada una de esas etapas del proceso, desde lo que es el ingreso de esa materia prima hasta la parte de lo que corresponde el empacado o la parte de lo que es la distribución, ¿sí? Entonces, esta secuencia lógica de cada uno de esos pasos, de cada una de esas etapas, debe de iniciar desde que se adquiere la materia prima, se adquieren los aditivos, se adquieren todos esos ingredientes hasta llegar a la comercialización, ¿sí? Y también es importante allí identificar esos posibles peligros para poderle dar un control. O sea, ¿esto qué significa? Que debo de colocar dentro de las etapas de ese proceso algunos parámetros, ¿sí? Y esos parámetros podría ser el pH, por ejemplo, podría ser la temperatura, podrían ser los grados Brix, podría ser la acidez. Entonces debo colocar parámetros, ¿sí? Para poder dar una mayor seguridad.
¿sí? Esos parámetros técnicos debo de irlos indicando en la parte de lo que es el proceso. Si voy a hacer una pasteurización, pues yo voy a decir, bueno, esa pasteurización debo realizarla a 135 a 138 grados Celsius entre 1 a 4 segundos, o la voy a hacer a 72 grados por 15 segundos, o la voy a hacer a 62 grados por 30 minutos. Entonces depende, ¿verdad? ¿Sí? En el caso, por ejemplo, si voy a hacer un proceso de elaboración de queso, si voy a hacer un proceso de adición de la enzima, debo indicar la parte de lo que es la cantidad, o sea, cuántos mililitros de cuajo me van a coagular tantos mililitros de leche, ¿verdad? Si voy a hacer un proceso de cocción de la cuajada, a qué temperatura, por qué tiempo lo voy a hacer. Si voy a hacer un proceso de maduración de un queso, también es importante que indique las condiciones de temperatura, humedad relativa. Si voy a hacer un proceso de prensado de queso para poder eliminar la parte de lo que es el lactosuero, voy a indicar cuál es la presión y todo ese tipo de parámetros técnicos, ¿verdad? De manera que eso me pueda dar una mejor visión de lo que está plasmado y lo que se está elaborando en planta como tal, ¿sí? Luego entramos a un paso 5, ¿sí? Y ese paso 5, ¿qué es lo que hace? Acá lo que se va a hacer es una verificación del diagrama de flujo, pero esa verificación se hace en sitio, o sea, se va a hacer en el lugar, ¿sí? Y entonces acá, ¿qué es lo que voy a hacer? Como ya tengo elaborado mi diagrama, tengo plasmado ese mi diagrama de mi proceso de elaboración del queso, elaboración de la bebida o del producto que sea. Algo importante que el HACCP lo debo de aplicar en una línea de producción. O sea, si van a hacer quesos, tengo que tener un HACCP para queso. Igual va a variar si es un queso fresco, es un queso madurado, porque van a tener diferentes parámetros, diferentes condiciones, ¿sí? No son las mismas condiciones si voy a preparar una bebida a que voy a preparar una mermelada, ¿sí? Entonces, de esa manera debo de tener un HACCP por línea de producción. Bueno, entonces, ¿qué hago con la verificación del diagrama de flujo en sitio? Todas esas operaciones que se hacen durante el proceso, lo que voy a hacer es verificarlas. Voy a ver si las personas que realizan las actividades las están haciendo de manera en la que están colocadas dentro del diagrama de flujo. Si están haciendo todas, si están obviando una, pues la tengo que incorporar. Si hay una que no se está haciendo, pues la elimino y debo de ir verificando. Las visitas que se puedan hacer en sitio o en el lugar, entre más veces se puedan realizar, eso me va a dar una mejor seguridad para poder recopilar toda la información. O sea, voy a poder ver si realmente se está cumpliendo con lo que está escrito. También es importante acá ver de que ahora pues se está trabajando mucho lo que son este tipo de inspección de forma remota a través de la parte de lo que son plataformas en donde le muestran a uno todo el proceso y se verifica si ese proceso está acorde a lo que está realmente descrito. ¿Sí? ¿Listos? ¿No hay dudas? Ingeniero, ¿Manda? ¿la misma persona que elabora el diagrama es el que la verifica o lo hacen distintas personas? Ajá, acuérdate que aquí tenemos un equipo, ¿verdad? Entonces ese equipo es el que estructura el diagrama de flujo, ¿sí? Entonces ya tiene estructurado el diagrama de flujo, por eso es de que las personas que van a estar en el equipo multidisciplinario deben conocer sobre el proceso,
deben conocer sobre la parte de lo que son las materias primas, sobre control de calidad, el aseguramiento de la calidad. Entonces, ellos hacen el diagrama de flujo. Y luego se va a planta a verificar que si ese diagrama se hace de la forma en que está descrita. No sé si te aclaro ahí. Sí, ingeniero, gracias. Gracias, Anderson. Bueno, como no hay dudas, continuamos. Está claro. Pienso yo, o claro o medio claro. Primo, ¿cómo estamos, primo? El primo dormido está, Inge. Sí, ya me di cuenta. No, ¿Qué no, tal? aquí ando peleando. Peleando, pero con la patoja estás por el chat o por el otro lado. No, hombre, eso no es de Dios, vos. Primo, Pero ahí, pues. Ánimo, primo, ánimo, primo. ni Ánimo, modo. primo. Ya la otra semana tenemos más evaluaciones, primo. Tenés que tener ánimo Inge, para Yo arrancar la tengo que semana. mejorar mi nota. Ah, sí. Remejorar. ¿Qué decime, Garrido? Inge ya se dio cuenta que qué buena sección somos nosotros, que solo el primo sacó baja nota, ¿va? Y todos buena nota. Son buenos para copiar. Son bromas. Solo yo, solo ahí Como es, va, Inge, nos ofende. el legal. La ilegalidad. Bueno, ahora, ¿se recuerdan cuál es el primer principio que vieron en el video? El primer principio que vimos en el video es de realizar análisis de los peligros o posibles problemas que podamos nosotros encontrar. Vamos a colocarlo aquí como principio 1. Solo voy a chequear que escribieron en el chat. Vamos a ver. Ahí está. Escribió Campos. Muy bien, gracias. Bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? En el principio 1 es un análisis de peligros. Este análisis de peligros, como lo tenemos, un diagrama de flujo, que un diagrama de flujo es toda esa secuencia, ¿verdad? Lógica de los pasos que llevan para poder obtener el producto, yo debo de aplicar estos 7 principios en cada uno de los pasos, ¿sí? O en cada una de las etapas del proceso. No sé si me explico. Si yo tengo, por ejemplo, recepción de la materia prima, yo tengo que aplicar los 7 principios en la recepción de la materia prima. Luego yo vengo y tengo un proceso, por ejemplo, de pesado. Debo de aplicarlos. Tengo una etapa de proceso donde hay selección, tengo que aplicar. Lavado, limpieza y desinfección, tengo que ir aplicando. Bueno, entonces, este análisis de peligros lo que busca es recopilar y evaluar información sobre esos peligros en la inocuidad y cuáles van a ser esas condiciones que originan esa parte de lo que es el peligro. O sea, los peligros, recuérdense que son específicamente físicos, químicos, biológicos, ¿sí? Metales pesados, ¿qué tipo de peligro es? Primo, vamos a ver, primo, deja con la patoja ahí, primo, no estés peleando con él. ¿Cuáles son los tipos de peligro? Dijo. Ya viste que no estás en la jugada, primo. Bien. Contame, a ver qué fue lo que pregunté. ¿Cuáles eran los tipos de peligros? No puede ser. Decime a Juchan, aclararle ahí al primo a Juchan Morales, de allá de la tierra de Tecpan. ¿Ah? Así es, peligro físico, Inge. Peligro físico. ¿Qué dice Garrido? ¿Qué fue lo que preguntó, dice? Ya. Oh, sí, aclararle al primo ahí, Garrido. Sobre lo de los metales pesados. Ajá, ¿qué tipo de peligro es? Pues yo pienso que son peligros químicos. Okay. Yo digo que son peligros físicos.
Ok, peligros físicos, peligros químicos, vamos a ver. Diana, ¿qué dice Diana? Porque se refiere a metales pesados, serían como el cobre, me imagino yo, que pueden estar presentados en la estructura del alimento. Ujú, ujú, ujú. Solo preguntémosle a Diana, creo que le dije, ¿verdad? Sí, Diana. Solo que me conteste Diana. Diana creo que tampoco es tan a jugada. Está igual que el primo. No, no está. Bien decía yo que Diana no estaba en la jugada. Fabiana siempre está en la jugada. Fabiana, Yo también pienso que son químicos, ingeniero. ok, gracias. Glendy, a Glendy creo que tiene problemas con su micrófono y coloca en el chat. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Vamos a preguntarle a Cuellar. Cuellar, ¿también tienes problemas con el internet? Hoy no, ingeniero. Hoy no, ok. Y Con- pienso que sería químico también. Sí, los metales pesados son químicos, ¿verdad? Ahora cuando hablamos de los metales que son, ¿quién fue el que dijo? Creo que fue Tecpan, que dijo la parte físicos, pero tal vez él estaba viendo algún residuo de algún metal, no estaba hablando de un análisis, por ejemplo, en el que podamos tener metales pesados, toda la parte de esa, ¿verdad? Muy bien, entonces acá lo que tenemos que ver es eso, ¿verdad? Específicamente, ¿es un peligro biológico, es un peligro físico, es un peligro químico? Evaluar. Hay matrices, no lo vamos a ver, ¿verdad, jóvenes? Pero hay matrices en las que yo puedo determinar si realmente eso va a ser un peligro o no va a ser un peligro, ¿sí? Por decirles algo, algunas normativas no consideran como un peligro significativo el cabello. ¿Por qué? Porque se necesitaría que una persona se consumiera un montón de cabellos para que le pueda ocasionar un problema. Pero por supuesto, si hay un cabello en un producto, eso ya crea desconfianza. Aunque no le puede hacer daño porque se necesita una gran cantidad, pero ya nadie se lo va a querer comer. Y yo estoy seguro de que más de alguien de ustedes, pues, en una tortilla o en un pan, posible les aparezca un cabello, ¿verdad? Entonces ya uno viene y lo deja, ya no lo va a consumir porque esto me está diciendo que esas condiciones en las cuales se pudo haber realizado ese producto, pues no son las adecuadas, ¿verdad? ¿Sí? No sé si me explico. Entonces, hacemos ese análisis de peligros, ¿verdad? Si hay un peligro físico, un peligro biológico, puede haber más de un peligro en esa etapa del proceso. Entonces yo los identifico, pero tengo que conocer esa materia prima, tengo que conocer ese producto para poder definir qué tipo de peligro puede existir ahí. Debo de tener, por ejemplo, también un control con la parte de lo que son los proveedores para evitar de que esas materias primas o esos productos puedan llevar algún peligro, ¿verdad? Un peligro puede necesitar más de una medida preventiva para controlarlo de una forma eficaz. Muy bien. ¿Cuál era el principio 2? Primo, que decía el video principio 2. Le voy a preguntar al primo porque el primo peleando con la chica. Eso no es de Dios, primo. Yo no estoy peleando con nadie, ingeniero. Vamos pues, vamos pues. Entretenido estás entonces. Muy bien. No, digamos, el principio 2 es como el punto crítico de control o algo así, identificar ese punto crítico. Exacto. Determinar, ¿verdad? Determinar un PCC. Un punto crítico de control es el PCC. Entonces, ustedes vieron en la parte de lo que es el video, que lo que es un PCC es que en esa fase se va a eliminar o se va a prevenir un peligro, que ese peligro está relacionado con la inocuidad del alimento. Y a través de esa fase, lo que vamos a hacer es llegarlo hasta lo que es un
aceptable. Para ello, no lo vamos a ver tampoco, pero para ello se toma un árbol de decisiones, ¿verdad? O sea, es un árbol de preguntas en donde uno dice, ah, bueno, ¿existen medidas preventivas para esto? Dice uno sí o no. Si dice uno no, es necesario el control en esta etapa para poder asegurar ese producto. Pero si uno dice, ¿existen medidas preventivas? Sí, se elimina en esta etapa el peligro o reduce a una parte de lo que es un nivel aceptable. Entonces se va generando preguntas para poder establecer si ese es un punto crítico de control o no es un punto crítico de control. Algo importante acá es de que sí y solamente sí va a ser un punto crítico de control si no hay una etapa posterior a la que yo pueda reducir ese peligro hasta lo que es un nivel aceptable o eliminarlo. No sé si me explico, eso lo vieron en el video. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Por ejemplo, si yo voy a hacer leche fluida, voy a pasteurizar la leche fluida, la voy a vender como una leche fluida, ¿sí? Mi recepción de materia prima, si yo tengo controlados a mis proveedores, yo en esa manera no voy a considerarlo como un punto crítico de control. ¿Por qué? Porque hay una etapa en la que yo voy a pasteurizar la leche y ese punto de la parte de lo que es la pasteurización de la leche, ¿qué es lo que me va a ocasionar? Que yo pueda reducir esa parte de lo que es ese peligro. Entonces, ejemplos de los peligros de un punto crítico de control, ¿sí? Puede ser la parte de lo que es la pasteurización, porque después de que yo pasteurice la leche, ya no va a haber ninguna otra etapa en la que yo logre reducir esos niveles. Si yo tengo un detector de metales, por ejemplo, mi punto crítico de control va a ser esta parte, porque después de ello yo ya no voy a tener ninguna etapa en la que yo pueda llevar a reducir o eliminar esos peligros. ¿Se recuerdan cuáles son los productos de cuarta gama? ¿Se recuerdan? Son los productos frescos, Inge, Ok, productos. pero que son cortados. Es correcto, precortados, ¿verdad? Entonces allí, ¿qué vamos a tener como un punto crítico? Bueno, solo les estoy dando ejemplos porque esto puede variar dependiendo realmente el tipo de empresa, pero allí la única etapa en la que yo puedo reducir esa carga microbiana que pueda haber es el proceso de desinfección de los vegetales o de las frutas, ¿sí? Entonces mi punto crítico va a ser esa etapa en la que yo hago lavado y desinfectado de la parte de lo que son esos vegetales, ¿sí? Si yo voy a hacer un proceso, por ejemplo, de la parte de lo que es tostado de café, tostado de cacao, mi punto crítico sería el tostado. Si yo no le aplico la temperatura, el tiempo adecuado, yo no voy a poder reducir a un nivel aceptable la parte de lo que es ese peligro. No sé si está claro con la parte de lo que son esos ejemplos de cuáles pueden ser esos puntos críticos de control. ¿Sí? Bueno, espero que sí. Sí, ingeniero. Ok, muy bien. Entonces, de esa manera. Luego, ¿qué era la parte de lo que es el principio 3? ¿Qué decía el video del principio 3?
Era sobre establecer los límites críticos. Exacto. Los límites críticos. ¿Sí? Eso es lo que se establece. Los límites críticos. Entonces, estos límites críticos yo tengo que tener en función, ¿sí? De cada una de las etapas del proceso. Porque esto van a ser criterios que me van a separar la parte de lo que es lo aceptable de lo no aceptable. ¿Sí? Voy a colocarles un ejemplo. Veamos con la leche. Llega la leche a la parte de lo que es la planta. ¿Y qué es lo que voy a hacer ahí? Lo primero es determinar la parte de lo que es la temperatura. ¿Sí? Entonces, yo coloco un rango y el rango, la leche se debe de conservar a una temperatura de 4 grados, por ejemplo. ¿Sí? Entonces yo coloco un rango que es el que utiliza la industria, que es de 4 a 8 grados Celsius. Si mi leche llega arriba de 8 grados, yo ya no la acepto. ¿Por qué? Porque esa leche, dependiendo de dónde haya sido trasladada, cuánto tiempo estuvo a esa temperatura, pudo haber existido la formación de unidades formadoras de colonia. Se formaron colonias, se formaron bacterias, se formaron microorganismos. Entonces, si llega arriba de esa temperatura, lo que hago es descartarla. Ya no la acepto. ¿Sí? ¿En base a qué voy a establecer yo lo que son esos límites? Lo voy a establecer en función de la parte de lo que son normas, la tecnología que pueda tener, o sea, me refiero al equipo, me refiero a que pueda ser a través de revistas científicas, a través de la experiencia que pueda tener esas personas. Entonces coloco esos parámetros. Entonces digo, bueno, la leche debe llegar a esta temperatura. Si no llega, no la acepto. Otro de los parámetros también importantes dentro de eso podría ser el pH. ¿Sí? Y yo verifico que el pH de la leche esté más o menos entre 6.5 a 6.7. Puedo también verificar la parte de lo que es la acidez titulable expresada como ácido láctico. Una leche normal puede tener 0.12 a 0.18 porcentaje de ácido, ¿sí? Expresado como ácido láctico. Puedo también indicar, bueno, la densidad. La densidad debe estar en un parámetro de 1.029 a 1.032, por ejemplo, gramos sobre centímetros cúbicos. Entonces, todos estos parámetros que yo voy estableciendo, lo hago en función de ¿qué? En función de normas, en función de revistas, en función de la experiencia, en función de la tecnología que yo pueda ir teniendo. ¿Sí? Igual podría decir, bueno, en otro parámetro podría ser la temperatura y el tiempo de pasteurización. Yo voy a decir, bueno, si es un proceso de pasteurización UHT, debo tener 135 a 150 grados, ¿sí? Por 1 a 4 segundos. Si es una pasteurización rápida, 72 grados por 15 segundos. Si tengo una pasteurización lenta, 62 grados por 30 minutos. Entonces, todos esos son los límites que yo voy a establecer, ¿sí? Todos esos parámetros que sean medibles, que se puedan demostrar, ¿sí? Y a través de esos parámetros voy a colocar medidas preventivas para poder controlar la parte de lo que son esos puntos críticos de control, ¿sí? Y se recuerdan, para ir terminando, cuál era el principio 4. ¿Quién recuerda cuál decía el principio 4? Era sobre establecer procedimientos de vigilancia o monitoreo. Exacto, monitoreo, vigilancia. Entonces, acá
consiste en poder evaluar si esos puntos críticos de control se encuentran en esos límites que se establecieron. ¿Sí? Acá también es importante indicar quién va a llevar a cabo, cómo lo va a realizar, cuándo lo va a realizar, dónde lo va a realizar. Todo eso va a ser importante que lo podamos ir teniendo, ¿sí? Acá tenemos que tener bien claro quién va a ser la persona que va a estar monitoreando cada una de esas actividades, ¿sí? ¿Quién las va a monitorear? ¿Cómo va a ser ese sistema de vigilancia? ¿Cómo se va a ver o cómo se va a controlar para poder verificar que se cumplen con esos límites críticos? Ese método de vigilancia debe ser lo más práctico, lo más acertado, que me dé resultados de una forma rápida, en que los operarios, por ejemplo, puedan detectar cualquier anomalía o cualquier pérdida de control en esa etapa del proceso. O sea, controlar es como ir adoptando todas esas medidas necesarias para poder asegurar y mantener el cumplimiento de los criterios, ¿sí? Entonces acá se hacen observaciones, pueden ser observaciones simples, pueden ser resultados bien rápidos, es necesario actuar con bastante rapidez, la frecuencia con la que se van a realizar esas observaciones, ¿sí? Entonces de esa manera yo voy a poder garantizar realmente esa parte de lo que es el proceso. Acá también es importante que nosotros vengamos, ¿sí? Para poder hacer esto, podamos tener todas esas equipos funcionando de forma adecuada. Por lo tanto, necesito darle mantenimiento a esos equipos de medición, hacer la parte de lo que es la calibración de esos instrumentos, revisar esa sensibilidad que tienen esos instrumentos, esa precisión que puedan tener. Debo de colocar esas frecuencias, debo colocar quién es el responsable. Y algo importante, que es el último principio, pero esto es parte de lo que es el monitoreo, lo debo de registrar de esa manera. Debo de registrar, debo colocar la parte de lo que son los registros. No sé si hay algún comentario, jóvenes. No dije todo bien. Gracias, Garrido. Vamos a ver, alguien escribió en el chat. Vamos a ver si hay. Campos está bien, dice Campos. Bueno, entonces, si no hay dudas, lo vamos a dejar acá y nos vemos el día